Buenos días. En este proyecto vamos a hablar sobre los efectos y la influencia que tiene la globalización en el país México. Las integrantes del grupo son quien les habla, Mabel Céspedes, y mi compañera Laura Duarte. La globalización es el fenómeno que ha impactado a lo largo de todo el mundo en diferentes países, relacionando e integrando las distintas economías, haciendo crecer a grandes marcas en diferentes países. México ha sido un partícipe y muchas veces pionero en los procesos de globalización en el mundo. Fue el país más importante del proceso globalizador del Imperio Español, que empezó en 1492, y el más importante en declarar su independencia del mismo imperio en 1810. Con su revolución de 1910 fue también antecesor de la Revolución Rusa de 1917. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México participó plenamente en el movimiento globalizador representado por la fundación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 1945. En las últimas décadas se ha visto un fortalecimiento de las culturas regionales mexicanas, que es a la vez causa y consecuencia de la descentralización política que vive México. También se han fortalecido la voz y la presencia de las culturas indígenas en el escenario nacional. Al mismo tiempo, han surgido las voces de diversos grupos, como las mujeres, los jóvenes, las minorías religiosas y sexuales, que se han organizado para defender su cultura y su identidad particular. Actualmente ya no se habla de una cultura y una identidad mexicana, sino de muchas culturas y muchas identidades. Por eso mismo, nuestra Constitución, que es en ese caso la mexicana, reconoce que México es un país pluricultural. En la región norte se encuentran paisajes hermosos como son el Cerro de la Silla en Monterrey, el Bolsón de Mapimi en la Sierra Tarahumara o los bellos desiertos de Sonora. La música grupera norteña se escucha mientras disfrutas de la gastronomía, que en este caso es cabrito, machaca, cecina, tortillas de harina y carne asada, y de las artesanías de la región. En esta zona hay grupos indígenas yanquis y tarahumaras. En el occidente del país se puede disfrutar de playas, pueblos mágicos, del mariachi, tequila, de mariscos, pescados, birria, tortas ahogadas, tacos de cabeza. Hay culturas indígenas, coras, huicholes, purépechas. En Aguascalientes se celebra la Feria de San Marcos, una de las más famosas de México. En el centro del país, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro, se concentra la mayor riqueza cultural, pues ahí se encuentran monumentos arqueológicos como las pirámides del Sol y la Luna. En esta parte del país se desarrollaron las culturas teotihuacanas, zapotecas, mixtecas, toltecas y aztecas. En el sureste de México, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, hay pasajes montañosos, selvas, playas y centros turísticos como Cozumel, Cancún e Islas Mujeres. En esta zona hay ciudades hermosas como Mérida, Chetumal, Cancún, San Cristóbal de las Casas. Esta región cuenta con una zona arqueológica de las más ricas del mundo, en donde se admiran ciudades, centros ceremoniales y pirámides como Palenque, Chichén Itzá, Oaxaca, Tulum, Uxmal, entre otras que forman parte de la cultura maya. Esta región tiene una gastronomía muy rica y variada. Entre los platillos más tradicionales tenemos cochinita, pibil, sopa de lima, mole negro, pozol, entre otros. En el oriente de México, Veracruz y la parte norte de Tabasco, hay volcanes, montañas, ríos, puertos, playas y zonas arqueológicas. En la música disfrutamos de sus sones, jarochos y de la marimba. La gastronomía nos ofrece pescado a la veracruzana, zacahuil, que es una especie de tamal gigante, y el delicioso café veracruzano. El espectáculo de los voladores de Papatlán es único en el mundo. El impacto del fenómeno de la globalización es arrebatar a las nuevas generaciones de mexicanos
toda esta riqueza imponiendo nuevos hábitos en música, alimentación, relaciones de producción y nuevas formas de convivencia en beneficio de los grandes consorcios económicos a nivel mundial. Y estos se apoyan en los medios masivos de comunicación, tales como televisión, radio, prensa escrita e Internet. Nuestra pregunta es, ¿qué fenómenos causaron la globalización y por ende la estandarización cultural? Estos son el derrumbamiento del sistema socialista, el triunfo del liberalismo capitalista y el endeudamiento de los países tercermundistas. Estos tres factores propiciaron la globalización y se crearon grupos poderosos, políticos y económicos que se adueñaron del mercado internacional financiero y de bienes y servicios, captaron los medios de comunicación y lograron grandes beneficios económicos, concentrando el poder y la riqueza en pocas manos, poniendo en peligro la paz social a nivel mundial. En México, el consumismo se ha convertido en prioridad, aunque tienen muchas carencias sociales y fallas en la democracia. Parece que lo importante es tener y no ser. La riqueza se concentra en pocas familias, mientras la pobreza, marginación y discriminación crecen junto con la injusticia, corrupción, impunidad y la inseguridad. Estudios sobre la globalización mencionan que la globalización podría pasar de lado por el México multicultural, sin modificar su actual estado de marginación económica y social, o repercutir en las comunidades étnicas de dos maneras opuestas. La primera prevé la desintegración y disolución de las diferentes culturas, ya sea mediante el despojo de sus territorios o por la creciente migración urbana. La segunda pronostica la reintegración al proceso de modernización a partir de la incorporación creativa de la innovación y de un cambio selectivo, económico y cultural, desde la lógica de su propia identidad. Se puede apreciar que en la primera hipótesis, la cultura en nuestro país no podría verse afectada o modificada por causa de la globalización, siendo lo contrario porque nos identificamos más como ciudadanos con identidad nacional, con rescate y preservación cultural que permite en regiones del país como Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, por citar a los más representativos, que en un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y grupos de la sociedad civil efectúan investigaciones, foros y exposiciones para que las culturas vivas tengan el menor impacto. La globalización se refiere a la intensificación de las relaciones sociales universales que unen a distintas localidades, de tal forma que lo que sucede en una localidad está afectado por sucesos que ocurren muy lejos y viceversa. Este es un fenómeno muy complejo que cubre una multiplicidad de otras dimensiones sociales y culturales. Si la globalización tiene una dimensión cultural muy importante, en parte se debe a la mediatización de la cultura moderna. Esta consiste en los medios de comunicación que están crecientemente moldeando, por un lado, la manera como las formas culturales son producidas, transmitidas y recibidas en las sociedades modernas, y por todo, los modos como las personas experimentan los eventos y las acciones que ocurren en contextos espacial y temporalmente remotos. Los medios simbólicos electrónicamente creados y transmitidos pueden más fácilmente abstraer el espacio y moldear o cambiar más constantemente una identidad. Además, que desde antes del nacimiento se ven influenciados por los mismos, por lo cual son parte importante en el forjamiento de una identidad individual, colectiva y cultural. Al estar situados como vecinos de Estados Unidos, se recibe culturalmente una fuerte influencia por parte de México. En la zona norte de México, frontera con Estados Unidos, las costumbres han ido modificándose con el paso del tiempo. La sociedad cada vez intenta anhelar y replicar el estilo de vida norteamericana, aunque las brechas de asimetría y convergencia económica y de bienestar sean desiguales. El tequila, el mariachi y los tacos, reconocidos internacionalmente como símbolos de la cultura mexicana, dan forma e identidad, por ser un pueblo alegre y amante de la fiesta, estereotipo que distingue al país y que ha sido difícil de cambiar. Con el afán de seguir un estilo de vida que los medios de comunicación han modelado y replicado como el correcto,
Muchas de estas tradiciones y aspectos que antiguamente nos caracterizaban se han ido perdiendo o modificando. Con la globalización, gran parte de la población se ha convertido en instrumento de consumo para las grandes empresas y para las grandes marcas, que intentan consolidarse por medio de la mercadotecnia de consumo, vendiéndonos experiencias, símbolos y marcas que se adoptan como nuestras y no son más que una señalización de lo globalizado que está el mundo. Los medios de difusión masivos han ido de la mano con las empresas y con este modelo de globalización para vendernos todas las marcas y productos que llevan con la apertura de los mercados a nuestro país. Pero también estos medios de difusión se han visto modificados, alterados y a conveniencia de la globalización y de las empresas. Los medios masivos de comunicación son los cimientos de la globalización. Sin ellos, esta no sería posible. Por medio de la radio, televisión, internet, se permiten difundir ideas a cientos o miles de millones de personas, convenciéndolas de adquirir productos, mercancías, bebidas, alimentos o incluso tomar una nueva postura ideológica. En México, siendo un país donde la televisión tiene tanta influencia en la sociedad y en la cultura, es considerable el impacto que puede causar con la globalización a las modificaciones de nuestra propia cultura. Como consecuencia de esto, en las últimas décadas, la sociedad mexicana se ha visto envuelta a la necesidad de imitar las conductas de vida de nuestro vecino y de otros países con los que tenemos una mayor relación comercial. Esto al ver a jóvenes que cada vez a más temprana edad quieren imitar a personajes o íconos que se ven como característicos de una sociedad. La creciente influencia de los medios de comunicación sobre la forma de pensar, de divertirse, de comer y de vestir de los mexicanos ha provocado una cierta estandarización, es decir, un parecido creciente en la cultura de los distintos grupos sociales y regiones del país, y ha hecho que ésta sea cada vez más parecida a la de otros países del mundo. Los efectos homogeneizadores de los medios de comunicación en México se deben, al menos en parte, a que la mayoría de las estaciones de radio están en manos de muy pocas empresas y muchas veces su contenido no refleja la pluralidad y la riqueza cultural de nuestro país. Pero hoy día la población mexicana está teniendo una pérdida de identidad cultural. Cuando ellos desde pequeños crecen viendo marcas y productos en la televisión y quieren tener todo lo que ésta les vende. Dejan al lado las raíces y buscan la satisfacción en los productos que el mundo globalizado les ofrece. Actualmente tal parece que se lucha por rescatar rasgos tradicionales de la cultura mexicana, ya que al parecer atraviesan por un momento donde la cultura parece estandarizarse, ya que la influencia de los países más desarrollados sobre los países menos desarrollados es de gran magnitud que se imita hasta el estilo de vida.